Muy buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Oscar Méndez, soy el director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en la Fundación Favaro en Buenos Aires. Hoy accidentalmente me encuentro en Porto Alegre, donde voy a tratar de moderar esta nueva sesión de este ciclo de webinars que son organizados por Ciprotec, a quienes tanto yo como mis compañeros que están hoy en el panel queremos agradecerles. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es muy interesante, que es cada vez más frecuente. Me da la sensación que en la medida que avanza la edad de la población que enfrentamos, tanto en el terreno de las intervenciones coronarias como a nivel estructural y endovascular, las lesiones calcificadas, que siempre han sido nuestras enemigas, por decirlo así, de una manera un poco coloquial, se vuelven más frecuentes y también quizás más difíciles de solucionar por esas mismas condiciones que les estaba mencionando. Así que en el día de hoy vamos a ver cómo luchar contra esas lesiones. Quiero, en primer lugar, presentarles a quienes están conmigo hoy en este panel y que vamos a ser los encargados de las presentaciones. El doctor Lucio Padilla. Lucio no necesita presentaciones, pero solo a manera de recordatorio. Él es el subjefe del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéutica Endovascular en el Instituto Cardiovascular en Buenos Aires. Y el doctor Sebastián Peralta es el coordinador del servicio de hemodinamia y cardiología intervencionista en el Sanatorio Güemes, también en nuestra ciudad de Buenos Aires. Tenemos un programa interesante, creo yo. Queremos que sea lo más interactivo posible, así que si bien nosotros vamos a ir intercalando preguntas para que quienes están siguiéndonos online puedan activarse y contestarlas y ayudarnos a interpretar lo que estamos hablando, los estimulamos a ustedes también que nos hagan dichas preguntas. En primer lugar, le voy a dar el turno a Sebastián. Él nos va a hablar un poco acerca del problema en general de las lesiones calcificadas para introducirnos un poco en el tema de esto que yo trataba de dar un inicio. Así que, Sebastián, buenas tardes, bienvenido, gracias por participar. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Intento de compartir este tema en esta tarde de jueves con ustedes. Un gusto compartir la mesa con Lucio y con Oscar. Un agradecimiento a la gente de Ciprotec. Y el problema del calcio, como muy bien adelantó Oscar, es algo que nos trae a maltraer a los hemodinamistas desde hace años, quizás con el aumento del tipo de intervenciones que nosotros realizamos y con el aumento de la edad de los pacientes que tratamos, cada vez se torna más desafiante y necesitamos más herramientas a nuestra disposición para lograr un buen resultado para nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de interés. La primera pregunta que nosotros queremos dejar abierta a todos los que están participando en esta sesión es quiénes de ustedes están familiarizados con el uso de IBL o cuánto usan el IBL, y les pido por favor que si acá le aparece la encuesta, traten de responderla lo más sinceramente posible. Traten de que nosotros podamos en estos minutos tener una idea de cuán familiarizados están para de esa manera poder compartir toda la experiencia con ustedes. Vemos que hay muchos que están, la gran mayoría, familiarizados con el dispositivo y que tienen una buena tasa de uso. Así que creo que eso va a fomentar un poquito más la discusión. Vamos a continuar entonces. La idea es que después de esto sí estemos todos más bien familiarizados con todas las posibilidades que nos ofrece esta tecnología. Probablemente discutamos y tratemos de entender entre todos cuáles son las indicaciones más frecuentes, cuál es la forma más habitual en la cual utilizamos este tipo de tecnología. Trataremos de explorar la performance en los diferentes escenarios clínicos, discutir algunas facilidades que tienen estos dispositivos y otras dificultades a la hora de su uso, y luego prevenir y estar atentos a posibles complicaciones que pudieran llegar a surgir en los pacientes tratados por esta tecnología. Sin duda,
que el warning más importante que tenemos, uno de los escenarios más desafiantes que vamos a discutir hoy es, por ejemplo, los accesos vasculares. Vamos a ampliar el tema con la presentación del doctor Mendy, pero siempre hay que tener en cuenta la extensión del calcio, cuánto afecta y, por supuesto, qué segmento de la arteria está afectado, tratar de evitar futuras cirugías de urgencia, ya sea vasculares o estén de urgencia. El manejo, como les comentaba, de la enfermedad calcificada, tanto vascular periférico como coronario, se ha ido incrementando. Los perfiles de los dispositivos que habitualmente usamos se han ido reduciendo y eso mejora el perfil de cada uno de los dispositivos que tenemos disponibles, pero como bien dijimos, hay una amplia indicación de procedimientos contraestructurales como vasculares periféricos y endovasculares. Hay un riesgo en los pacientes que conforme avanza la edad va aumentando y a su vez cuando el paciente es mejor riesgo uno tiene que ofrecer mejores resultados para poder equiparar en este caso a las cirugías, estamos hablando de procedimientos estructurales, y que el acceso mayoritariamente electivo es el acceso transfemoral para muchos de estos procedimientos, incluso procedimientos coronarios que requieren más de un acceso. Para eso contamos con este tipo de herramientas, con 3 presentaciones de este producto. A nivel coronario, el dispositivo C2 y C2 Plus nos da la ventaja de tener ahora más pulsos y más medidas, ya lo vamos a ver en detalle. El dispositivo M5, cuando se trata de enfermedad vascular periférica suprapatelar, y el dispositivo S4, cuando se trata de enfermedad vascular periférica infrapatelar. En el caso de los dispositivos periféricos, son dispositivos que van over the wire, y en el caso del dispositivo coronario es un rapid exchange como cualquier otro que estamos habituados a utilizar. Como les comenté recién, hay algunas mejoras que están en el pipeline de la empresa, tanto para los dispositivos que ya están disponibles como otros que estarán por venir en el futuro, pero la mayoría de las diferencias tienen que ver con mejoras en la velocidad de los pulsos, la cantidad de territorio afectado que uno puede tratar con esta tecnología, en el acortamiento del tiempo que uno tiene que estar emitiendo pulsos y en el perfil de estos dispositivos. Y por supuesto en algunas comodidades como la funda estéril o ciertos elementos que necesitamos a la hora de realizar esta terapia. En el caso de los vasculares periféricos, los dispositivos vasculares han ampliado su tamaño también y han elongado su jab para, en algunos casos, cuando sea necesario, poder tener, por ejemplo, un tratamiento vascular periférico por vía radial, que es algo que hoy por hoy resulta muy importante justamente por la dificultad que hay en la tasa de uso de un acceso. Un caso típico que viene a nuestro centro, es uno de los primeros casos que realizamos en nuestro centro, vimos que era un paciente coronario con CRM previa, que progresó en su angina, tenía múltiples lesiones conocidas, ya venía estudiado por nosotros, con lesiones crónicas y parte de sus fuentes permeables, pero no suficiente para cuidar todos los territorios. Ya venía medicado y con un buen seguimiento clínico, la verdad, pero a pesar de eso persistía isquémico tanto por síntomas como por test de previa. En ese caso, era un paciente que había tenido una intercurrencia también a nivel vascular periférico, y un acceso con una isquemia subaguda, por la anestesia que tenía, por lo cual en ese momento fue admitido por esto, y luego de eso, a diferida 2 meses después, se planteó una estrategia combinada. En este caso, hizo falta combinar el IVL con un rotablator debido a la incruzabilidad de la lesión. Hubo que predilatar para lograr avanzar el dispositivo y en ese caso el resultado, fíjense cómo el implante del stent fue óptimo con una buena expansión del stent. Por supuesto que este tipo de casos muchas veces puede ir acompañado de imágenes intracoronarias. En este caso puntual, dado los costos que esto implica, decidimos no hacerlo. Hay amplia evidencia que avala el uso de esta tecnología a nivel coronario. El DisruptCAT es el más conocido de ellos, mostrando una buena tasa y una buena performance del dispositivo a corto y mediano plazo, tanto en eventos cardíacos como muerte cardiovascular, en infarto de miocardio y restenosis de la lesión tratada.
A nivel vascular periférico, parte de la solución es la tasa de utilización de Shockwave. No es lo único, obviamente han habido con el paso del tiempo múltiples estrategias para tratar de conservar el acceso vascular de la mejor manera posible, ya sea guiándose por eco o utilizando cierres percutáneos cuando es necesario, pero estas herramientas, como por ejemplo en la tasa de utilización en procedimientos estructurales o endoprótesis de tórax o endoprótesis abdominales, ha ido ganando terreno y también hay evidencia que lo avala. A nivel vascular global se ha visualizado en los trials que se han ido desarrollando con el dispositivo una reducción en la necesidad de stent, una reducción en la necesidad de postdilatación, una reducción en las disecciones residuales y una reducción en las presiones a las cuales uno tiene que llevar para dilatar esas lesiones a nivel vascular. Por supuesto que el portfolio de herramientas es amplio, esta es una de ellas, y la combinación de las mismas uno las debe conocer y debe estar entrenado y familiarizado con las mismas. Si bien la curva de aprendizaje es muy gentil y uno puede rápidamente entender qué es lo que está haciendo con el dispositivo, ayuda mucho verlo antes, planificar el procedimiento, si uno cuenta con la posibilidad de hacer IBUS, tenerlo a mano y luego ir viendo cómo va mejorando la angiografía con la sucesiva emisión de los pulsos. ¿Qué dicen las guías a nivel global? Hay varios algoritmos que apoyan el uso de la litotripsia intracoronaria. Este es por ahí el más reciente y el más conocido por nosotros, pero hay una cosa que es destacable de esto, que en la mayoría de los tipos de calcio que aparecen en las lesiones tanto coronarias como periféricas, ya sea calcio superficial, calcio indilatable o calcio profundo, la litotripsia intracoronaria o vascular juega un rol. Quizás el único escenario en el cual queda limitada es cuando la lesión no es cruzable. A su vez, los algoritmos mencionan esta estrategia cuando uno trataría de evitar el implante de stent directo porque la predilatación no fue óptima, debe lograr alguna mejor preparación de placa, ya sea con cualquiera de las herramientas mencionadas, y luego de implantado el stent, evaluar cuál es el resultado, siendo que se puede repetir cualquiera de estas estrategias si el resultado no es óptimo. Por supuesto que esta indicación todavía es una indicación off-label, la postdilatación de ese stent con litotripsia, pero es algo que en la vida real habitualmente ocurre. Y otra forma de evaluar la necesidad de hacer litotripsia es si uno cuenta con un IBUS, la distribución de ese calcio en ese IBUS. Si es un calcio circunferencial, si es un calcio nodular o si tiene una extensión muy larga en esa placa. Eso lo vamos a probablemente discutir en el caso de Lucio. Como mensaje para llevarse, quizás es importante destacar que es un mecanismo simple de uso, es efectivo porque cumple el rol que quiere cumplir, fundamentado y comprobable, con IBUS o con cualquier otra imagen intravascular, y es un procedimiento seguro porque al fin y al cabo es uno se familiariza como con cualquier balón. Las fortalezas es una curva de aprendizaje simple, tiene cierto rol en las bifurcaciones y en la variación de diámetros, y no siempre necesita una imagen intracoronaria para guiar el tratamiento. Como debilidad, podríamos mencionar el perfil de cruce, que debe ser mejorado, la variedad de tamaños, que está aumentando, y algunos escenarios particulares, como pueden ser las oclusiones totales crónicas, donde la luz intraluminal o el pasaje intraluminal no está siempre garantizado. A modo de conclusión, podemos decir que la litotripsia intracoronaria tiene una aceptable calidad de estudios que avalan su uso, tiene alguna repercusión sobre las guías actuales de enfermedad coronaria compleja. Siempre hay que jerarquizar la decisión tomando en cuenta la estrategia que uno optó para ese paciente con el HERTIM, porque por supuesto hay que poner en la balanza los costos y la posibilidad que uno tiene de utilizar diferentes combinaciones. A su vez, definir si necesita imágenes o no es recomendable porque puede ayudar al resultado final, y por supuesto tiene una buena utilización en diferentes escenarios, como vimos, ya sea a nivel vascular periférico, a nivel de los accesos coronarios, vasculares, perdón, o de los pacientes coronarios. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias por esta revisión en un corto tiempo. Mientras dejas de compartir y Lucio se va preparando, yo quería hacerte un par de preguntas y seguramente Lucio tiene algunas para hacerlo lo más didáctico posible. Los intervencionistas en general sufrimos, o por lo menos me hago cargo de la mía, de una enfermedad que se llama ansiedad. Entonces te quiero preguntar si vos elegiste un paciente, le estás haciendo litotripsia y ves que en la segunda, tercera tanda de pulsos, ahora que los balones tienen un montón, ¿lo completás o te das por satisfecho una vez que ves que el balón se expande completamente? Bueno, la verdad que es una muy linda pregunta porque la efectividad de esta herramienta en más de una ocasión se ve por ahí con la mitad de los pulsos. Yo te diría que el problema mayor puede ser cuando vos ves que a medida que avanzan los pulsos, porque a veces los pacientes que tratamos están severamente calcificados, por ahí no dilata y por ahí uno piensa, bueno, si lo corro un poquito, si le doy más a la parte distal, me guardo algún pulso para la parte proximal y por eso probablemente también ahora los nuevos dispositivos tienen más posibilidad de pulsos. Con respecto a si va muy bien la cosa y en el segundo o tercer pulso yo veo que la lesión está totalmente dilatada y eso se puede ver con la insuflación, incluso con la angiografía, no suelo completar los pulsos. No hago, me doy por satisfecho con resultados que normalmente es mayor al 50% de los pulsos. No es que hago 2 pasadas y corto ahí, pero Ok, sí, si veo que va bien, no ok. los hago todos. Yo no estoy de acuerdo. Eh, A mí me gusta Eso es lo otra lindo. cosa. A mí no me gusta eso. Porque a mí me parece que la litotricia es una herramienta espectacular, tanto a nivel coronario como periférico. Pero es una herramienta donde actúa no solamente con el calcio superficial, sino sobre todo con el profundo. Y vos necesitas una modificación de la placa y una preparación de placa y ir con balones, no con un balón semicomplaciente. Yo quiero ir con un balón no complaciente, alta presión y saber que esa placa calcificada y fracturada por el dispositivo tiene una posibilidad de expansión y yo lo que uso mucho es insuflar un balón no complaciente en el sitio donde veía la mayor cantidad de calcificación y utilizar también stem boost para ver si el balón expandido a alta presión, 18 atmósferas, quedó bien expandido o no. Y no es una herramienta que lo uso poco, lo uso todos los días. El stem boost con balón insuflado no complaciente me va a determinar si puedo poner o no el stem. Y eso para mí es el primer mensaje para llevar a casa. Litotricia es modificación de placa, sí, pero es algo que es el inicio para complementar con otras tecnologías que usamos todos los días, balón no complaciente como tratamiento inicial o complementario al tratamiento. Y segundo, yo otro consejo es, uso todos los pulsos que me dan. Cada vez nos dan más pulsos y yo tengo ahora, con el primer dispositivo tenía posibilidad de 42 milímetros. Ahora tengo 62 y tengo más pulsos. Entonces, siempre vayamos de distal a proximal y tratemos de identificar, si tenemos imágenes intracoronarias, obviamente, pero si no también usando herramientas, si no hay imágenes intracoronarias como el stem boost, para determinar dónde está el calcio y para poder por ahí hacer doble tirada de shockwave en ese calcio, porque si no expande bien, no lo voy a poder poner una stent. Y ese paciente va a volver con restenosis, con restenosis, con restenosis. Entonces hay que elegir cuántos pulsos vamos a tirar y dónde. claro, Ok, pero Lucio, eso es un vamos, poquito, para no perdón. dialoguemos porque si no la vamos a hacer demasiado larga. Estamos ya casi, atrasándonos casi 5 minutos. Creo que entendimos el punto de ambos. Yo le diría, vamos con Lucio y seguramente vamos a volver sobre esto a lo largo de toda la charla porque me parece que es el núcleo central de lo que vamos a hablar. Vamos. Hagamos, y de Entonces, paso para que también el resto nos pueda hacer preguntas. Avancemos con la presentación de Lucio. Dale, La, Lucio. la idea, Cacho, es, y les digo a toda la gente que está participando, que si tienen una pregunta, mientras que yo voy mostrando un caso real de la vida diaria, que manden las preguntas y Cacho nos va a ir
frenando Sí, para ir discutiendo eso. Eso es como metodología de la presentación. Vamos a ir, sí, yo ¿cómo ya les se, escribí a todos, pero los veo un poco remolones, así que está bueno que se los recuerdes. Dale, por Lucho. eso se lo recuerdo. Entonces, yo lo que quiero es cómo simplificar una angioplastia compleja, en este caso en un tronco trifurcado, donde, bueno, era un paciente de 68 años, ex-tabaquista, eh, hipertenso, era un ex futbolista campeón del mundo de Argentina en 1986, insuficiencia renal 1.5, fibrilación auricular previa, y donde tenía una angina clase funcional 3 con una isquemia anterior importante. Y bueno, ya con la insuficiencia renal, etcétera, una de las cosas que para recalcar es decir, cómo poder ver mejor una placa tratando de hacer la menor cantidad de contraste. Y la angiografía rotacional, que nosotros utilizamos a diario, creo que es una herramienta muy importante y después uno puede elegir, como vemos acá a la derecha, y que quiero ver mejor lo que es el tronco y el ostium de la DA en este caso. Y como en este caso ya con una imagen fija ver bien, como se ve a la derecha, toda la descendente anterior, el segmento proximal y medio calcificado y el segmento distal del tronco también lo veo. Eso lo vemos en forma estática y dinámica, siempre utilizando la imagen estática en el lado derecho. Entonces, en conclusión, tenemos 68 años, hipertenso con alto riesgo de sangrado, isquemia anterior y enfermedad significativa del tronco en una trifurcación tronco-distal y repasando eso, tronco-distal, ramo intermedio muy grande, no es un ramo intermedio pequeño, y la circunfleja. Entonces acá, y viendo un poco la prevalencia de lo que sucede esto, en el registro de LATAM BIF en Latinoamérica, que ya llevamos más de 1.700 casos, tenemos 23% de troncos, de los cuales, como se ve acá a la derecha, el 95% son troncos distales. Así que eso es un poco, y para saber qué pasa en este tipo de patologías, las bifurcaciones reales son más del 80% y Medina 111 es 60% y en este caso 110 sería nuestro caso 8.9%. Eso es lo que estamos viendo en el registro en Latinoamérica. Si uno lo clasifica también en vez de 1-1 por ABCD, donde A sería tronco, B sería DA, C sería circunfleja y D el ramo intermedio, cuando es mayúscula es cuando es mayor o igual a 3.5 milímetros. Entonces, en este caso, vamos a tener un AB, donde sería tronco de A, como lesión significativa que se da en un 23% según nuestros registros. Y bueno, cuando vemos este tipo de casos, uno quiere ver el tipo de placa, que ya sabemos que hay mucho calcio, el diámetro del vaso, en este caso de la DA, el diámetro del tronco, el diámetro de la circunfleja, también la angulación que hay entre el side branch y el vaso principal, y la posibilidad de que cuando trate este tronco DA, si voy a tener dificultad o no para el acceso al side branch. Y un poco en base a esto, y siguiendo este caso, un side branch, donde tenemos una lesión menos del 70% o menos de 10 milímetros, o sea, una lesión simple, la idea es hacer un provisional stenting y obviamente en un approach más individualizado, si uno ve que tiene un side branch con un tronco menos del 70%, puede ya ir hacia un provisional stenting y obviamente que se modifica con técnica de 2 stent según la técnica, según si el side branch y el main branch son del mismo tamaño, TAP o T si tuviera una bifurcación amplia en cuanto al side branch y decay crash cuando tuviera un side branch de difícil reacceso o hay un mismatch en cuanto al tamaño entre el side branch, en este caso el circunfleje del tronco. Pero bueno, yendo un poco más a la pregunta, en pacientes con enfermedad de tronco, estos pacientes, en esta trifurcación, ¿ustedes deciden la revascularización con HART-TEAM o directamente lo deciden cada uno en su laboratorio y no lo discuten? Yo habitualmente lo que hago en el ICVA, y somos bastantes, hay varios operadores, siempre hablamos con un segundo operador siempre, qué nos parece, vemos si es diabético o no diabético, si es insulino requiriente, sabemos que tiene más tasa de reintervención a futuro y que por ahí le conviene más cirugía cuando tenemos múltiples
múltiples lesiones, múltiples vasos. Pero si fuera un diabético tipo 2 o con este tipo de lesión y que es factible, lo hablamos con los cardiólogos clínicos, siempre lo sumamos. Y después también, obviamente, que se los compartimos a los cirujanos cuando ya es algo más quirúrgico. Así que bueno, el 75% dicen que sí, que es importante hacer un heart team, es algo importante como para continuar. Así que si puedo seguir. Lucio, una interrupción. Mientras vos comentabas, Ricardo Constantini se sumó con un comentario, estando de acuerdo contigo, de que tenemos que tratar de liberar la mayor cantidad de energía para producir esa modificación en el calcio profundo. En cuanto a mi opinión, a lo que vos preguntaste recién, sí, creo que el heart team es importante, pero a veces es difícil llevar todos los pacientes a heart team. Digo, como nivel de guías, una trifurcación, la cirugía sigue siendo clase 1A. Después uno le podrá ver qué cosas tiene a favor y qué cosas tiene en contra, ¿no? Sí, definamos heart team, Cacho, porque hay veces que tenemos centros más grandes y centros más chicos. Y cuando vos tenés por ahí 2 expertos intervencionistas y un cardiólogo por ahí dando vuelta en el servicio, creo que eso puede ser un heart team. No hace falta frenar, etcétera. Obviamente que hay casos y casos, ¿no? Pero me parece que esto se puede avanzar en el momento. Obviamente que si yo veo que tengo una calcificación importante y no tengo, como usualmente sucede, el shockwave a mano, entonces freno y le propongo y hablo con el paciente, con la familia, con el médico de cabecera, le ofrecemos y le decimos cuál sería nuestro tratamiento ideal y bueno, y las opciones, las 2 opciones que pueden hacer, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, segunda pregunta, ¿cómo revascularizamos a este paciente? ¿Podemos utilizar IBUS? ¿Podemos usar FFR para definir esa lesión en la DA o directamente qué es lo que tenemos a mano? Porque la realidad es que una cosa es lo que uno quiera usar y otra cosa es lo que pueda utilizar por un tema económico. Obviamente que me encantaría poder tener IBUS siempre o utilizar FFR si tengo una lesión intermedia, pero bueno, algunos pacientes directamente o algunos médicos dicen, no, yo a este paciente no lo voy a mandar a hacer angioplastia y le hago cirugía. En mi caso, nosotros como centro este tipo de pacientes va a angioplastia y tratamos de utilizar, si pudiéramos, imagen, y no tengo ninguna duda de que tengo una lesión severa en la DA, o sea que el FFR no lo utilizaría, pero sí necesitaría saber el IBUS para darme las 4 preguntas que yo había dicho antes, ¿no? Te doy mi opinión, Lucio. Yo creo que en el escenario que vos planteás, que uno tiene limitaciones de recursos en la Argentina, me parece que uno tiene que recordar que imágenes es de lo poco que cambió mortalidad en la angioplastia coronaria. Entonces, si tuviera que elegir uno, obviamente elegiría imágenes, IBUS o lo que fuera. Bueno, en este caso, la estrategia que yo tenía es, tengo una trifurcación, a mí no me gusta ir con 6 French, voy cómodo, voy con 7 French, siempre acceso radial, 90% de los casos, guías coronarias para DA y circunfleja y tratar de utilizar el IBUS como primer método para evaluar dónde estoy parado y qué voy a usar. Y después de eso, en función de eso, modificación de placa, donde podemos tener balón no complaciente, podemos tener rotablator, podemos tener shockwave, y como dije antes, como es una lesión simple, técnica de stent provisional. Esa es mi estrategia inicial. Entonces, como recién decías vos, Cacho, se mostró ya una reducción de mortalidad a 3 años cuando uno utiliza imágenes, donde uno trata de buscar un área luminal mínima final, 5 en la circunfleja, 6.3, tronco distal 7 y tronco principal 8. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué proporción de angioplastias a tronco usamos imágenes intracoronarias? Eh, Obviamente que esto es lo que uno desearía, pero bueno, si hablamos con Constantini allá en Brasil, es todo. Si hablamos en Latinoamérica, para ser un poco más precisos, cuando uno habla de LATAM BIF, el registro, y yo como PI tengo que mostrar resultados, tengo el 62% de IBUS. Ahora, si uno es real, y yo esto lo digo en los meetings, no es real. ¿Por qué no es real?
porque hay por ahí 3 o 4 centros que usan muchas imágenes, como el ICBA más del 70%, como San Jerónimo, Santa Fe, que usa casi 40% en tronco, y como Liste allá en México, que también usa. Entonces, esa cantidad de centros y que tienen una cantidad de pacientes involucrados, ahí la utilización de iBus es muy alta y entonces el número ese 62% en la región no es real. Cuando uno habla con Goran, etcétera, fíjense acá, entonces qué proporción, menos del 10%, 25%, del 10 al 30%. Bueno, un poco es la realidad, ¿no? La realidad del mundo pasa por acá, ¿no? Estamos más cerca en Latinoamérica del 30%. ¿Qué dicen a eso? ¿Qué opinas, Oscar o Sebastián? Yo Y creo yo creo que que ahí si uno promedia estamos en algo así como en el 50% usa menos del 50% y el otro Nelson, 50% usa encima de eso, sin llegar al 100, esto para es resumirlo. esto es lo que Yo yo creo les que mostraba, es ¿no? bastante representativo eso. Me parece que por ahí decir que la mitad de los troncos que te toca intervenir los tenés que muchas veces hacer sin imágenes puede ser una verdad. Es cierto que este tipo de casos, cuando uno los planifica, porque son casos más estables, que tienen que hacer una preparación de placa y tiene que ser un tratamiento por ahí de una bifurcación, como el caso que estás mostrando vos, probablemente ese caso siempre uno intente hacerlo con iBus. Pero no es la realidad. Entonces hay que ver las limitaciones y para esto el mensaje es, si yo tengo una limitación de imagen, tengo que usar otras herramientas, por ejemplo el stem boost, para ver si está bien expandido después de la utilización del IBL, si la placa está bien expandida y no poner un stent infraexpandido y que me quede infraexpandido y que me vuelva a los pocos meses, porque ahí le estaríamos dando de comer a los cirujanos y eso no hay que hacerlo nunca. Entonces, acá vamos a ver el iBus desde DA, del cemento próximo, de medio de la DA, y vamos a ir viendo un poco qué es lo que estamos viendo. Fíjense la placa calcificada, en este caso excéntrica, entre ambas septales, pero ahí después ya se empieza a poner con un área más calcificada, más concéntrica en los diferentes lugares. Ahí ya estamos cerca del ostium de la DA, y fíjense acá la imagen esta, ¿no? Es muy linda, la descendente anterior con una placa excéntrica, pero opuesta al ramo intermedio y a la circunfleja. Y bueno, estamos viendo esto, ¿no? Estamos viendo acá, ¿no? Tronco hacia DA y estamos viendo acá la imagen de abajo, hacia la izquierda, hacia las 11, es la DA, y hacia las 2 tenemos circunfleja y ramo intermedio. Donde la placa es opuesta, entonces uno dice, ah, bueno, yo cuando prepare la placa acá, seguramente no tenga desplazamiento de placa hacia la circunfleja y ramo intermedio. Y eso es un poco lo que uno quiere ver. Esta es una imagen muy linda que me gustó, donde el IBUS basal me está diciendo eso, ¿no? O sea, voy a poner guías hacia circunfleja y ramo intermedio, aparte de la descendente, pero la posibilidad de shifting de placa, desplazamiento, según la imagen previa, es menor. Entonces acá está la Lucio, conclusión alguien que primera. no esté familiarizado te puede preguntar ahora, ¿se pueden poner guías en paralelo y hacer litotripsia? Una de las ventajas que tenemos con la litotricia contra, por ejemplo, un rotablator, si tuviera que usar el rotablator, usaría solamente una guía. No puedo usar dos guías y menos en una trifurcación, porque puede ser peligroso. Ahora, se puede usar, obviamente, el balón. Después hay que ver, y vamos a ir a los aspectos técnicos de la litotricia, dónde está. Primero, la mayor emisión del ultrasonido, para decirlo, que es el que rompe la placa entre ambas marcas. Y después, cuánto es lo que emite alrededor en 360 grados y lo vamos a ir viendo. Pero bueno, para terminar este tema, Cacho, acá teníamos una DA con un diámetro entre 3,94, un tronco distal con un calcio excéntrico opuesto al ramo intermedio de la circunfleja y un tronco de 5,8. O sea que ahí tengo un mismatch. Acá podemos ver el IBUS y fíjense a la izquierda cómo se ve desde la DA y ya apareciendo acá en esta diapositiva a la izquierda el ramo intermedio y la circunfleja. Y acá tengo que decir, bueno, ¿cómo modifico la placa? Y acá decidir.
voy con balón no complaciente, voy con rotablator, voy con IBL. Ahora, si tengo un área luminal que sea o un calcio concéntrico, o un calcio nodular o un calcio profundo, el rotablator ahí, si tengo un área más de 2, etcétera, no me va por ahí a modificar tanto como el IBL. Y en este caso específicamente, si tengo una trifurcación, quiero tener 3 guías pasadas, porque si yo modifico la placa y después se me tapa el ramo intermedio de la circunfleja, lo quiero tener cubierto. Entonces yo decidí en este caso el IBL en base a esto. Ventajas y desventajas contra, primero lo que hay en la vida real, balón no complaciente. El calcio profundo, el balón no complaciente no llega y no lo va a fracturar bien. El riesgo de complicaciones es bajo los dos. Y la efectividad va a ser más moderada con balón no complaciente y muy buena como preparación de placa previo a un balón complaciente, en mi caso, con el IBL. Rotablator contra IBL. En este caso, al calcio, fíjense, calcio profundo en la segunda, el IBL va, pero el rotablator no. Después, es más largo la curva de aprendizaje para hacer el rotablator que un IBL, donde la curva es muy corta y es muy fácil, y el riesgo de complicaciones es menor, y sobre todo acá que puedo poner 3 guías coronarias, y la efectividad tanto el rotablator como IBL es muy buena en ambas. Pero bueno, y concluyendo un poco lo que había dicho Sebastián al principio, vayamos a lo último que tenemos, el Shockwave C2. Ahora tenemos 120 pulsos, tenemos 12 ciclos y posibilidad de poder hacer IBL en 62 milímetros, que hay que elegirlos, contra 42, que es el Shockwave convencional. Y después, bueno, obviamente que puedo utilizar 2 o 3 guías, que tengo 12 milímetros de balón, que tiene el mismo perfil, pero puedo llegar a pasar ahora hasta por 5 frames, pero yo igualmente a mí no me interesa 5 frames porque voy a usar un 7 frames. Acá esta imagen del procedimiento, fíjense que estos dos puntitos, que son los que emiten, cuando uno ve el calcio, donde está el calcio más profundo y más significativo, yo uso mucho el Stenbus para ver eso en vivo, pongo los dos puntitos del Shockwave en el sitio donde está el calcio más significativo. Esto a 4 atmósferas es mejor que a 6 atmósferas y es donde emite la mayor cantidad para romper el calcio profundo, 7 milímetros de circunferencia. Incluso yo lo que lo uso cuando hay un calcio en una bifurcación, por ejemplo acá, si fuera en este ramo, he visto fractura del ostium del ramo, por ejemplo una diagonal, cuando trato la DA con una diagonal que también tiene calcio. O sea que también es algo para investigarlo eso. 4 atmósferas, después subirlo a 6 y de distal a proximal. Y tengo 62 milímetros para elegir. Acá vamos a ir viendo un poco el IBUS y Lucio, te vamos a... pregunta, perdóname, te voy interrumpiendo, pero Sí, para que no se haga vamos. monótono. Te pregunta el Tano Scuteri, para decirlo así, hacerlo Sí, más familiar. Altano, sí. Si has tenido perforaciones cuando has hecho, o si lo has usado en algunos casos de CTO. No he tenido perforaciones. No he tenido perforaciones porque incluso vas a 4 atmósferas. Lo importante es si vos tenés una imagen intracoronaria y sabés que, por ejemplo, por decirte, la DA es 4 milímetros, yo no me voy a ir con un Shockwave de 3, me voy con un Shockwave de 4 y a ir a 4 atmósferas y no voy a romper. No voy a romper. Lo que yo quiero es fracturar el calcio y después modificarlo con un balón no complaciente y finalmente poner el stent. Eso es lo que yo trato de hacer. No sé cuál es el pensamiento de ustedes en cuanto a eso, pero fíjense acá como el IBUS lo hago post-shockwave sin haber hecho balón de no complaciente. Fíjense como ya se empiezan a ver las fracturas. Estamos acá en la DA media, fíjense acá en hora 11, ¿no? Cómo se ve la fractura ya del calcio. Y obviamente que fui con un Shockwave de 4. ¿Por qué? Porque la arteria medía 4 por IBUS. Fíjense acá también, cómo se ve acá en el ostium de la DA. Y ya ahí con esas fracturas y viendo el pre-IBL y el post-IBL, fíjense cómo las diferentes fracturas con la placa opuesta a la circunfleja terminó haciendo, bueno, lo que queríamos hacer inicialmente, y primero poniendo el stent de la DA y después guiándonos por stent bus sustraído, haciendo el overlapping, poner un stent 4 y llevarlo a 5, que habíamos dicho que por IBUS había un mismatch entre DA y circunfleja,
ahí se ve para hacer el famoso POT, y guiado 100% de los casos por StemBook, que lo usamos siempre nosotros, una herramienta de Philips muy importante. Y fíjense que el resultado final, la expansión, y si tuviera que recruzar, me facilita muchísimo eso. Quiero tener no menos de un área luminal de 5 en CX, 6 en DA, 7 en tronco distal y 8 para poder tener este resultado final y implantar, si fuera posible, un stent dedicado de tronco hacia DA que tenga buena fuerza radial o mejor fuerza radial. Ahí podemos ir viendo el resultado final angiográficamente y por iBus y por StemBus. Eso es el caso este. Creo que hay diferentes cosas para mencionar. En este caso, insuficiencia renal, angiografía rotacional, road mapping también se puede hacer. La utilización de StemBus para ir viendo no solamente los stent cómo están, sino yo lo utilizo con el balón no complaciente para ver si está bien expandido antes de poner el stent. Optimizar el tratamiento de la placa guiándome con el iBus. Si yo quiero avanzar el iBus y no pasa, no voy a usar nunca IBL de entrada. Eso es Rotablator. Entonces, pero si yo puedo usar 3 cuerdas o 2 cuerdas y ver por iBus cómo es la placa, y si es concéntrica o nodular o más profundo, y ese caso yo lo freno y lo planifico para hacerlo con Shockwave, porque nadie me apura. Este caso no me apura. Y después, bueno, utilizar el provisional, ingresar estos resultados para saber qué estamos haciendo y nuestros resultados en el registro de LatamBIF, que todo el mundo puede participar. Ahí está latamBIF@gmail.com. Y si nos quieren seguir en las redes sociales para poder ver los resultados tanto en la región como en cada centro. Y obviamente muchas gracias a ustedes y los espero el domingo. Ay, Dios. Pues, Lucio, Eh, una pregunta técnica. ¿Cómo, para el mensaje para los que nos están escuchando y por ahí no están familiarizados, ¿cómo elegís el tamaño del balón? ¿Undersizing, nominal, oversizing? No, Eh, obviamente que acá yo tengo dos escenarios. Tengo imágenes intracoronarias, sí, el mismo size. Eh, Eso es lo que trato de hacer. Y si no tengo imágenes intracoronarias, trato de ir medio punto menos al valor que yo vería angiográficamente. No sé si está aprobado de esa forma, pero es lo que yo hago. Y como no me voy a más de 4 atmósferas, no voy a romper más la arteria, no tengo miedo de perforación, pero no me puedo ir con un balón 2,5 en una arteria de 3,5. O sea, nunca lo haría eso. No sé qué dicen ok. ustedes. ¿Vos qué No, haces? Scuteri te hizo un comentario futbolero, pero no te lo voy a transmitir. No, decilo. Esto es... Sigamos, sigamos. Eh, cuando no es tan fácil cuando tenés, por ejemplo, lesiones de tronco y ya sea descendente anterior o circunfleja, o tenés una lesión en circunfleja y otra, perdón, en descendente anterior proximal y una circunfleja, tener muchas veces autorización de dos balones de diferente diámetro. ¿Qué sugerís ahí? No, y yo trato primero de ver dónde está. A ver, si pudiera usar imagen intracoronaria me cambia muchísimo, porque yo puedo decir, bueno, tengo una DA distal con calcio, pero tengo un calcio excéntrico y sé que con el balón no complaciente lo voy a poder manejar. Y después tengo una DA proximal o media con un calcio concéntrico o nodular y más profundo, donde es 3,5. Y ahí me elijo un 3,5. Y el de abajo lo manejo con el 2,5. Porque la verdad que usar un 2,5 para después irme a una arteria 3,5 no creo que pueda tener el mismo efecto. Tal vez vamos a hablar con gente más experta. Sí trato de poner las dos marcas del Shockwave, que es donde más se emite, con 7 milímetros de circunferencia en el sitio donde tengo el calcio, y que eso lo guío con StemBus. Ya lo vi por iBus, pero lo guío con StemBus. ¿Vos qué haces cuando tenés que elegir dos? No sí, tenés dos, ahí, no te lo van a pagar. Dale, Sebastián. no, digo, ahí es donde por ahí, tal cual, si uno
tuvo que elegir y tuvo la posibilidad de contar con imágenes, ahí es donde se pueden distribuir un poco los pulsos. Yo sí he tenido que enfrentar esa situación, por eso también hice el comentario que muchas veces, a veces con la mitad de los pulsos ya ves la fractura de la placa por IBUS y podés distribuir el resto de los pulsos en el ramo colateral o en una lesión más distal donde vos ves que en el IBUS la extensión del calcio es más larga de lo que vos te esperabas, porque quizás en la angiografía basal, cuando vos planificaste el caso, no contabas con la herramienta de imagen intracoronaria también. Así que ahí yo trato de distribuir los pulsos y tomando también un tamaño intermedio y por ahí jugando un poco con lo que dice Lucio. Si vos tenés un vaso que es un poco más grande, sin una diferencia significativa, por supuesto, y el otro que es un medio punto menos, elegís el tamaño intermedio para poder tratar de utilizarlo en ambas ramas. Eso es lo que Yo lo que estoy luego, usando mucho ahora, si no tenés otra Sebas, posibilidad, lo que estoy usando mucho también, si tengo una DA muy calcificada y donde vos no le querés estar poniendo estén ahí, usar y modificar la placa, hacerle el IBL, hacer balón no complaciente y terminar con balón con droga. Eso es lo que para mí es que eso, eso es lo que yo hago en mi práctica diaria, porque yo a un paciente joven no le quiero sacar la posibilidad de una cirugía y menos si es diabético. O sea, yo no, no no, quiero poner un stent distal. totalmente. Obviamente que hoy por hoy están también los scaffolds y que es otra cosa nueva que yo también estoy investigando. Pero bueno, tengo hecho más de 400 pacientes con balón con droga y que están funcionando muy bien, con muy buenos resultados y hay que empezar a tratar de romper el calcio, modificar bien eso y si no tenés bien preparada la placa, no le pongas un stent, porque ese paciente vuelve y va a volver con restenosis, va a volver y después es lo que vos dijiste al principio. Le tengo que hacer shockwave a una fila de stent o dos filas de stent, porque le pusieron dos filas de stent a una placa calcificada profunda que no expandió bien. La indicación del shockwave, en ese caso, que es off-label, la estamos usando también, porque o si no el paciente vuelve. Yo tuve que hacer un caso recientemente con ese tema, pero tenía un stent infraexpandido, lo vi por IBUS. Y ese paciente le pusieron dos stents, pero no sé si es lo mismo. Bueno, ahí le contestamos a alguien que figura como anónimo, no sabemos cómo se llama, no le podemos decir gracias, que nos pregunta esto, si se puede hacer intra-stent. Y yo me sumaría ahí porque también tengo un caso reciente como mensaje por ahí para los más jóvenes que nos pueden estar escuchando, es si un stent no se expandió, no puede suceder que le pongamos otro dentro. Eso no No. puede suceder jamás. Tenemos que aceptar que hay que hacer otra cosa, que uno podrá intentar con un balón de alta presión, si en ese momento no tiene y el paciente está con un síndrome coronario agudo para mejorar la situación, pero de ninguna manera ponerle otra capa de stent. No. Se puede hacer, está fuera de las instrucciones para uso, pero se hace y los resultados son buenos. Hablando de instrucciones para uso, acá Pancho nos hace una aclaración que 1:1 es el criterio de selección en coronarios y se puede hacer un oversize de hasta el 10% en los periféricos. Y acá Daniel Pablo Antonio nos pregunta, o te pregunta, Lucio, dice, dado el perfil conocido del balón, ¿en qué caso, según imágenes, no irías como primera opción o probás igual y si no pasa vas con rota? Yo, si tengo una calcificación y puedo usar imagen, si el IBUS no me avanza, eso es rota de entrada. O sea, Estaba por decir lo mismo. Me parece no. que O sea, no hay que hacer nada. Es muy en, fácil eso. El en perfil síntesis, del balón, que está bastante bien, también hay que saber que pasa por una extensión de catéter. Entonces, ojo con no usar esa combinación. Una guía que tenga buen soporte y que puedas usar una extensión de catéter y sé que el shockwave me pasa por ahí. Entonces, yo ahí puedo hacer técnicas como CTO de balón assist, donde yo me puedo intubar con la extensión de catéter y puedo ir modificando la placa. Sería una pena ir, y siempre hay que ir de distal a proximal, y sabiendo dónde está la calcificación más severa. Pues yo tengo 62 milímetros para poder utilizar eso hoy por hoy. Los 42 de antes nosotros ya tenemos en Argentina dispuesto eso. Así que
Hay que usarlo bien, pero hay que pensar bien dónde. Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta más que se me esté escapando? No, yo creo que el trick, complementando lo que dice Luis recién, es un poco eso, ¿no? Si no pasa, si tenés IBUS, ¿no? Y no pasa la sonda de IBUS, o no pasa el valor 1,5 que a veces pasamos inicialmente, o se combina una lesión que aparenta ser incruzable con tortuosidad o con algún stent que esté también ahí cercano, porque a veces suelen coexistir, entonces ahí primero probablemente haya que hacer alguna otra estrategia y después ir con la No, litotricia. en esa situación es Sí, rotablator, balón no complaciente, salvo que me digas, tengo un nódulo de calcio con mucho calcio profundo y tengo que hacer rota litotricia. Pero eso ya sería un procedimiento más raro, muy caro, donde me parece que son casos aislados. Y estos casos hay que programarlos. ¿Viste? Si vos no tenés el shockwave a mano, que la coincido. mayoría no lo tenemos, y en los centros del mundo tampoco lo tienen así tan, salvo que tengan la posibilidad económica para utilizar. Yo hablando con mis amigos de afuera, me dicen, "Sí, lo podemos usar, pero estamos limitados, igual que el IBUS. En Europa, en bifurcaciones usan no más del 50% del IBUS, ¿eh? Y ellos después dicen, el IBUS, el IBUS, el IBUS. Es lo ideal, pero no es real, no es vida. Solamente Japón usa 100%. En Asia incluso tampoco. Yo trabajo con la gente de Asia y tampoco ellos usan más que el 56, 60% fuera de Japón, ¿eh? Estamos hablando. O sea que, Bueno, última pregunta de tu caso y saliendo un poco del calcio. En este tipo de trifurcaciones, porque yo hice justo la semana pasada uno muy parecido en Catamarca, lamentablemente no tenía para hacer la litotripsia, fue con valores no complacientes, felizmente la cosa anduvo, pero terminé haciendo, no me acuerdo si hice kissing o hice tri-kissing para las tres ramas. ¿Vos si te gustó cómo quedó, lo dejás así o le haces bifurcaciones, perdón, insuflaciones a las ramas con kissing o tricing? si no hubo desplazamiento de placa y lo veo bien en una geografía rotacional de control, lo dejo así. Ahora, si hubo desplazamiento y tuve que recruzar, por hice POT, recrucé y dilaté, lo que estoy tratando de hacer ahora, y si me queda bien con balón no complaciente, es usar balón con droga final eh, hacia las ramas sin stent, ¿no? Se dice Por provisional. ahí el mensaje de este caso, de esta trifurcación, ¿no? Es que cuanto más compleja suene una angioplastia, tratar de simplificarla y no de Eso. seguir Ese fue el complejizándola, título. porque Ese es el título, Cacho. ¿Cómo hacer simple lo complejo en una angioplastia de trifurcación de tronco con calcio? El IBL me facilita. El IBUS primero me dijo cuánto mide, qué tipo de placa y dónde está el calcio más complejo. El IBL me facilitó fracturar el calcio y después con balón no complaciente pude hacer el provisional, que era lo que quería hacer. Según la angulación, según la trifurcación, y bueno. Y por vía radial. Se pudo hacer por angioplastia por vía radial. El paciente se fue a las 4 horas a la casa. Estaba bien antiagregado y anduvo bien. ¿Qué nos pasa con pregunta, la... Sí. perdón, no, nos pregunta Francisco Caprota si en caso de que tengamos que hacer IBL por un stent subexpandido, ¿cómo finalizamos el procedimiento? ¿Con balón liberador de drogas o stent liberador de drogas, asumiendo que hemos logrado que el stent original se dilata, entiendo yo? Si el estén original se dilató, le hice balón no complaciente, trato de poner un balón con droga y no poner una segunda fila de stent. Eso es un concepto, porque ya que estaba infraexpandido ahí. Yo no le quiero poner otra capa de stent ahí. Si con el balón con droga me va bien y tengo buenos resultados en cuanto al registro que estoy haciendo, y si me quedó bien expandido, me quedo contento con eso. Salvo que vos me digas, bueno, se fracturó el stent o tengo una posibilidad, pero no quiero ir a una stent trombosis y no le quiero poner una segunda fila de stent. Salvo que sea un BMS. Si vos me decís un BMS, ahí sí. Pero si No, no, pero suponete que fuera también un stent que tiene, no sé, por alguna 5 años. razón llegó hasta los 3, 4 meses, ¿no? Y ahí vuelve con la restenosis. Yo igual coincido con vos
que el efecto mecánico del scaffolding va a seguir estando, y que si no tenés Exacto. disección proximal ni distal, el efecto biológico de la droga se lo das con el balón liberador de droga. Así que yo creo que igual me parece que no es necesario. Te llevo una más difícil. ¿Cuándo no? El Hugo Londero. Dice, el Hugo nos manda una pregunta difícil. Dice, A se ver, inicia el uso del balón, después de 2 ciclos se pincha, no se raja, se pincha. ¿Qué seguimos? ¿Seguimos haciendo los pulsos? si se pincha el balón, Sí. Se supone que no se terminó de desinflar porque no se rajó. ¿Se pueden liberar los pulsos? no lo sé. Pancho, que tenés las instrucciones para uso ahí a la mano, Yo contestanos. intuitivamente te digo que no, pero la verdad que Yo tampoco creo que no, estuve. porque las microburbujas del sparkling, de la chispa que produce intrabalón y que genera la onda expansiva de las ondas de choque, van a terminar rompiendo más el balón probablemente. Aparte que hay que tratar Eh, de evitar complicaciones, ¿no? O sea, se pasó eso, hay que sacarlo y chao, podés usar otro, bien, no puedes usar y hay que hacer la angioplastia convencional que podríamos hacer en otro momento. Sí, en yo pienso que salvaguarda de Hugo Primero el padre, paciente, Hugo Londero es hijo, junior, así que no es padre. primero es el Y acá paciente y Pancho dice después que el no balón. debiera seguir usándose. No, hay que sacarlo y Bueno, evitar pero complicaciones. buena pregunta. Gracias, Huguito, porque Lo que sí, a 4 atmósferas tiene mejor liberación y resultado que si vos lo pones a 6. Por eso siempre hay que ir con relación 1 a 1, 4 atmósferas, quedarse todo el tiempo que puedas. Yo lo que hago en el tronco, con el IBL, viste que tapás el tronco y te tenés que quedar ¿cuánto? Tantos segundos, bueno, por eso ahí va te la pregunta pincha. mía, porque hay mucha gente que Sí, seguramente no está familiarizada, va a decir, antes hacíamos una angioplastia de tronco, inflábamos y desinflábamos como cuando inflas en una no. carótida. Y acá se van a quedar, ¿cuánto tiempo? ¿Se puede hacer? Yo ¿Cómo ¿sabes lo que haces? hago? Yo primero veo el tipo de calcio que tengo. Segundo, me voy a quedar todos los segundos para hacer todos los pulsos. Entonces yo le subo la presión al paciente, lo llevo a 18, 19, inflo el balón y cuando el paciente se me empieza a pinchar y empieza a bajar, 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 y ahí desinflo. Pero si no, trato de Ok. quedarme hasta el final. Eso es lo que hago yo. Bueno, Sí. vamos a ¿Qué otro haces vos tema. cuando tenés esas piernas todas calcificadas y tenés que poner las tabis, Cacho? Bueno, ahí, si querés, deja de compartir, yo comparto un caso, así nos vamos a otro tema. Se Bueno, ve perfecto. lo vamos a hacer lo más corto posible. Un paciente típico, una mujer que se presenta con disnea, historia de hipertensión, dislipemia, que tiene una estenosis aorta severa sintomática, que el CAR team decidió presentarla para tratamiento percutáneo. Estas son las mediciones. Tiene un anillo intermedio con medición diámetro promedio de unos 25 milímetros, tiene una altura coronaria aceptable, tiene calcio en la unión sinotubular, y esta es la proyección que nosotros usamos, a pesar de ser... ustedes saben que nosotros liberamos todas las válvulas autoexpandibles e inclusive las balones expandibles en overlapping de las cúspides. La paciente tenía un anillo intermedio para que un medium o large. Nosotros decidimos ir con large, pero el tema de la presentación es otro, que es que la paciente tenía una grosera calcificación de todo la bifurcación aortoilíaca, de la aorta abdominal y de ambas arterias ilíacas. Acá ustedes pueden ver el calcio concéntrico de los vasos, con un diámetro mínimo de 4 milímetros, punto 5, especialmente en la ilíaca primitiva derecha, que es la que elegimos como acceso, ya que la zona de punción era un poco mejor que la femoral común izquierda, y donde además la calcificación era mucho más extensa, sobre todo afectando a la externa. Ahí se ve, yo creo, bastante bien la calcificación. Así que acá hicimos lo que hacíamos antes, que ahora no lo hacemos rutinariamente, que primero hicimos crossover ante la posibilidad de tener una complicación grave. Recuerden que los accesos vasculares sigue siendo una de las principales causas de muerte todavía en los implantes percutáneos de válvula. Luego hicimos la punción ya con eco, pusimos la guía, y después fuimos a hacer la litotripsia. Elegimos
Un balón de 7 milímetros, o sea que fuimos con un oversizing, digamos, el vaso era un poco mayor que los 4 milímetros, eso que le dije, que era el diámetro luminal mínimo. Nos tomamos la paciencia de hacer todos los pulsos, a pesar de que el balón insufló, después de la primera ya teníamos una buena insuflación del balón, pero como dijo Lucio, no tomamos el tiempo, uno a veces está un poco apurado, pero decidimos modificar lo máximo posible. Ahí, igual que lo que hizo Lucio, tenemos una guía, en este caso es una guía de punto 0.18 haciendo el crossover, así que no tiene ninguna interferencia con la liberación de los pulsos. Hicimos una geografía, la geografía de hecho inicialmente se veía bastante mejor que lo que se veía en la tomografía, ¿no? Digo, que uno no puede usar la geografía como guía o como decisión final de lo que hacemos en este tipo de procedimientos. Y ahí se ve el avance del introductor. Es verdad que el e-sleeve es un introductor hidrofílico que va muy bien, que después se va a expandir, pero teníamos la duda si íbamos a pasar y que no tuviéramos luego La una complicación. extracción de la ilíaca, que sigue siendo una complicación que está presente. El otro día hicimos un caso que tenía menos calcio, que el introductor pasó muy bien, que también era un introductor expandible, como en el caso de las válvulas balón expandible. Cuando vamos a retirar, por la fuerza que tuve que hacer al avanzar a través del introductor, no el introductor, y uno veía que la ilíaca tenía un grado de fracción, así que hay que estar preparado siempre para poner un stent forrado y ahí se termina el problema. Pero Cacho, te dale. freno ahí un cachito. Dos cosas. ¿Ustedes cómo están haciendo cuando tenés un paciente con claudicación o con o un vascular periférico? Porque nosotros estamos haciendo tomografía, angiotomografía a todos y en base a eso, con ese calcio que vos encontraste ahí, vos cambiaste tu conducta de decir IBL cuando le tenías que ir a poner esta prótesis. ¿Seguramente lo hiciste así o cómo es la sistemática tuya? No, todos los pacientes nosotros les hacemos una angiotomografía. Hoy justo escuchaba acá en el curso una presentación de cero contraste y la verdad que nosotros, quizás un poco la historia, quizás un poco los pacientes que tratamos en Argentina, ¿no? Que todavía siguen siendo añosos, muy enfermos, que no tenemos tanto bajo riesgo, preferimos arriesgar un poco el riñón, por decirlo de alguna manera, y tener una muy buena tomografía. Ustedes saben que he tenido peleas públicas por las tomografías, porque no en todos los lados se hacen bien, después no las podemos revisar. Y le pedimos una tomografía que vaya desde las subclavias hasta las femorales comunes. Porque, como en este caso, bien vos decís, Lucio, encontramos una alternativa que fue todavía la posibilidad de hacerlo percutáneo, transfemoral, usando IBL, que lo tenemos que pedir, que no lo tenemos en el laboratorio, como bien vos lo dijiste, entonces es algo que tiene que estar programado, pero que además si no hubiera sido posible el acceso, tenemos que saber si tenemos otro acceso alternativo, por ejemplo, subclavias axilares o la que fueran, y no le vamos a repetir al paciente una segunda tomografía para eso. Así que para hacer lo más corto posible la respuesta es tomografía que incluya las subclavias y hasta las femorales comunes a todos, con reconstrucción 3D, las medimos a todos y en base a eso elegimos los accesos, ¿ah? Y otra Que es, sugerencia, Cacho, es la punción, al momento de la punción, guiada por ultrasonido, para ver si tenés el sí, calcio, en qué lugar lo tenés, y para no irte la a primera. posterior. Claro, claro. Lo primero es que en general eso lo sabemos de antemano y yo cuando hacemos el planning, yo me guardo una hoja donde tengo anotado algunos detalles de cosas que salen de la rutina o de la normalidad, como por ejemplo si tenemos que protegerle las coronarias o si el paciente tiene calcio en la pared posterior, si la tiene lateral o si, por ejemplo, tiene una bifurcación alta. Y entonces hacemos la punción guiada por el ultrasonido, pero te digo la verdad, Lucio, todavía yo una inyección antes hago para estar seguro, sobre todo de la bifurcación.
que a veces por ahí uno con el eco la ve que está en la femoral común, pero tenés la bifurcación a 1 centímetro. Y por ahí si vas 1 centímetro más arriba, estás en un lugar más seguro, aunque parezca que la punción es muy alta. Tal como tenemos control angiográfico, que le hacemos siempre, porque ponemos un catéter mamario para hacer un test final y estar seguro que selló por completo, prefiero ir más alto que más cerca de la bifurcación en caso que tenga un problema. Perfecto. Eh, Vale la pena aclarar también que esto lo estamos haciendo también en algunas situaciones que nosotros hacemos también bastantes IVAR o TIVAR, como lo mencionó Sebastián. Y hay pacientes que tienen ilíacas muy finas y muy calcificadas o que tienen calcio concéntrico y que digamos, si es una ilíaca calcificada, pero de un diámetro aceptable, en general no lo hacemos. Pero si es una ilíaca fina, lo que estamos haciendo en muchos de esos casos es hacer litotripsia y después poner una prótesis de muy bajo perfil, porque, digamos, nosotros vamos a fracturar el calcio, pero no se olviden que las otras son de 20 French o 20 y pico French, Exacto. si es una torácica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas de las endoprótesis a veces tienen un perfil incluso más agresivo que las prótesis valvulares. Y está muy bien el concepto de fracturar, en este caso, todo el calcio con todos los pulsos, porque el problema por ahí no está al momento de subir el introductor o incluso al pasar el dispositivo que tenga que pasar por el delivery system, sino por ahí al momento de retirarlo, donde esa elasticidad que produce la ruptura del calcio en la capa media es fundamental. Y también Por debe ser supuesto, importante cuando tenés que terminar con un pantalón que después no tengas leaks y todo eso, ¿no? Que tengas buena Exacto. expansión. o si tenés No que debe hacer ser un tema menor. un crossover por alguna otra intervención periférica que tengas, incluso está descrito la técnica de doble balón de litotricia en arcos como este, muy calcificados. Este no es el caso porque, por supuesto, que hay que siempre tomar en cuenta los costos y qué necesidad vos tenés de hacer eso, pero para otros procedimientos, romper el calcio de ambos lados. A mí me gustaría Es mandar importante. acá en este webinar un mensaje a los prestadores, a las prepagas. Porque ellos piensan, bueno, queremos gastar más, etcétera. En realidad uno quiere facilitar y que el paciente se reintervenga menos, y que el resultado final sea más fácil y que se vaya temprano. No queremos pedir, hay que pedir con toda la lógica en los momentos que uno dice, necesito la litotripsia. Para un calcio Eh, excéntrico, etcétera, no hay que pedirlo, porque no hay que gastar más. Nos tenemos que ayudar entre todos, entre los que utilizamos, entre las instituciones y entre las prepagas o coberturas o obras sociales. Me parece que hay que tener un poco de sentido común y nada, y saber que lo queremos usar en los momentos que es necesario, ¿no? Yo concuerdo plenamente con vos y fíjate vos que yo en el laboratorio, volviendo un poco a tu área de hoy, digamos, al coronario, cuando uno no puede dilatar una lesión, les pido que no abran 10 balones, 8 de alta presión, que se rompen, que se pinchan, porque eso termina produciendo grandes disecciones, el calcio en general no se rompe, terminás teniendo que tratar luego o hacer rotablator en una disección muy larga y terminas poniendo mucho más stent y gastaste muchísimo más. Entonces, adhiero a lo que vos decís, es, si uno ve eso que te va a suceder, es preferible encarar con los dispositivos necesarios desde el comienzo, y yo creo que la gente sabe cómo trabaja cada uno y que si lo pide es porque lo necesita. Y en este caso particular de los accesos vasculares para los dispositivos de gran porte, para decirlo de alguna manera, acá lo que uno arriesga muchas veces es, primero, no poder hacer el procedimiento, que bueno, podría ser una posibilidad si no tenés ninguna complicación, ok, se fracasa y se ve que se hace, pero si se rompe una ilíaca, que de eso se trata, cuando uno empuja mucho, es una complicación con una alta mortalidad. Claro. Y si no sucede nada de eso, la otra cosa que puede pasar con los dispositivos es que después hay que retirarlos del delivery system.
Y si vos tenés un calcio muy, muy estrecho, por ahí lograste pasar, pero después te cuesta retirar el delivery system y eso puede ser una Exacto, complicación también grande. Y exacto. finalmente, si lo lograste sacar y te quedó estenótico, pero no lo lográs dilatar, es en el caso de los IVAR, es una rama que se va a tapar y que el paciente va a terminar después en un bypass fémoro-femoral, que no era lo que vos querías hacer. Claro. Acá, Y Huito Londero Chico me pregunta cómo hacemos, si hacemos los pulsos de 4 y 6 y desinflamos o seguimos. Eh, bueno, ahí está buena la pregunta. A diferencia de las coronarias que desinflamos y después volvemos a inflar, muchas veces lo que hacemos es 4, hacemos los pulsos, vamos a 6, desinflamos a 4, porque es ahí donde mejor se liberan o actúan los pulsos sobre la pared del vaso, y después volvemos a 6 y así, y desinflamos quizás cada 2 o 3 series de pulsos. Total, acá no hay un problema de isquemia. ¿Estás de acuerdo con esa solución? 100%. Totalmente. Bueno, Incluso sigamos. no Dale. tiremos el balón más de 6 atmósferas, porque eso, como dije antes y lo trato de insistir, esto es algo que en 4 atmósferas es donde tiene la mejor eficacia entre los 2 puntos, y llevarlo a 6 es al final, en cada uno de los pulsos de los ciclos, pero después hay que completarlo con un balón no complaciente. No insistamos que con esto ya es definitivo y vamos a poner stent después del shockwave. Para mí no es un error si lo hacemos de esa forma, pero bueno, es un tema mío. También me preguntan si cuando nosotros hacemos esto, si tenemos considerado accesos alternativos. Sí, ya les dije que en la tomografía nosotros ya tenemos planeado. Exacto. No hacemos una tomografía que se vean las carótidas en general. El acceso carotido nosotros no lo estamos usando. El otro día lo consideramos en un caso, pero si podemos hacer axilar o subclavio, vamos por ahí antes que carotidio. Entre otras Pero cosas porque axilar lo podemos hacer percutáneo y no necesitamos de los cirujanos en sala, y para hacer carotidio necesitamos cirujanos en sala, que ya nos cuesta un poco más organizarnos. no, y por otra parte, si uno logra mantener el acceso transfemoral, incluso con este tipo de estrategias que son difíciles, uno le cambia el pronóstico a la intervención. La TAVI Exacto. transfemoral es el exceso de elección y eso se nota a la hora de elegir un acceso alternativo. Bueno, el ¿Cómo resto es siguió? un proceso. Dale, dale, Lucio. No, ¿cómo siguió esto? Bueno, eso íbamos. Avanzamos el dispositivo, predilatamos, como siguiendo las instrucciones para uso que tenemos para este dispositivo. En este caso, el paciente tenía un marcapasos que pusimos en el ventrículo derecho, porque tenía trastorno de conducción previo. Sabe que estamos estudiando un poco eso, que los pacientes tienen trastorno de conducción previo, tienen una alta tasa de marcapasos definitivo, así que por eso lo dejamos implantado por lo menos 24 horas y no marcapaseamos por la guía, que es lo que hacemos en el resto de los pacientes. El implante de la válvula, siguiendo la técnica habitual, tratamos de hacer alineamiento de las cúspides, la avanzamos con el port del delivery system en hora 6, lo chequeamos en la oblicua izquierda, pero después nos vamos, cuando empezamos la liberación, pero nos vamos a hacer nosotros la liberación, como les dije, en el overlapping de las cúspides, cosa que a Fabián y a Pancho no le gustaban al principio, pero ahora ya se acostumbraron y saben que no me van a convencer y vamos a seguir haciéndolo así. Y bueno, hacemos el implante, técnica habitual, resultado, quizá un poquito más profunda de lo que a nosotros nos gusta, pero creo que el resultado fue bueno. Muy Y bueno. acá es donde quería volver al punto. Nosotros terminamos, hicimos una angiografía para saber que no tuviéramos ninguna complicación, y ahí vino un punto de disección, perdón, de toma de decisiones. Si ustedes ven esa imagen, que no tiene disecciones, que tiene un buen lumen, si le hubieran puesto igual un stent o no. Yo no, Les adelanto mi respuesta, que fue no, pero no, ustedes qué hubieran hecho. yo no. Yo No, no, no. y nada. Sí haría 2 oblicuas para quedarme tranquilo, pero iría a baja presión con un sizing por ahí 0,5 menos, 8 atmósferas, dejarlo 1 minuto, esperar los 5, hacer otro control angiográfico, y si está el fenómeno, me voy tranquilo, cero problema.
Perfecto, sí, bueno, es lo que hicimos. Me parece que nosotros hacemos un efecto Dotter cuando implantamos muchos de estos dispositivos y en realidad la indicación de stent es solo si tenemos disecciones importantes, mínimo flap no los tratamos de forma rutinaria. Y acá que habíamos logrado una buena luz y el calcio creo que se había fracturado perfectamente, me parecía que no tenía ningún sentido. Ya que teníamos acceso contra la testeamos el acceso, se había cerrado con el ProLight, siguiendo la técnica habitual, sin ningún problema, y ahí caso terminado. Cacho y Sebas, estamos en horario. ¿Por qué no vamos delineando un poquito? Yo, si me Nada, permitís, Lucio, dame 20 segundos que quiero responder 2 o 3 preguntas que quedaron dale. y así le damos el gusto de haber respondido toda la audiencia. Matías Gali nos dice, sería de mucha ayuda generar guías de buenas prácticas para intervencionistas, para que todos los centros tengamos acceso a todos los métodos para utilizar, ya que la mayoría de los centros, al pedir ADIBUS, IBL, cierres percutáneos, rota, etcétera, se genera una discusión con los prestadores. Yo creo que la discusión se genera porque cuando uno tiene una indicación y que es la correcta, no la sostiene. Eh, digamos, si uno sostiene la indicación y está justificado, y la puede justificar perfectamente, porque los prestadores, ¿qué es lo que pasa? A nosotros también nos pasa, que nos dicen no, pero por tal razones. Si uno la puede justificar, en general eso avanza. Los cierres percutáneos, te lo respondo, el problema es otro. Eso tiene que estar en el módulo del procedimiento y esa discusión está salvada. El problema son las otras cosas que vos mencionás, que es el IBUS, el ROTA y la lidotripsia. Y Yo lo a que te digo, Hugo Londres, un sí, dale. concepto, Cacho, y que me lo pidió un auditor, es mostrame que no pudiste dilatar el intrastén y que está lleno de calcio y vuelve con restenosis cada 3, 6 meses. Grabo con un balón no complaciente a 18 atmósferas, le hago un stent boost y le mando el balón infraexpandido. Le digo, ¿ves que con esto no puedo? Ni con súper alta presión. Eso es una forma para justificar un poco más la indicación del método. Sí, yo no sé si lo haría, Lucio, te digo la verdad, porque yo asumiría que aunque no lo haya hecho yo, quien lo hizo usó todo lo que tenía a la mano para que ese stent se expanda y yo no puedo someter al paciente a un tercer No, procedimiento no, en el caso no, que le no, haga... no, no estoy diciendo de hacerlo para justificar la utilización. Es que si ya tuviste un procedimiento y te queda infraexpandido, usar esa información Ah, claro, sí, para que a futuro, si lo puedes usar un método de intervencionismo y que no tenga que ir a cirugía o que vuelva con restenosis cada 6 meses, en ese momento claro. guardar esas imágenes. Eso es lo que digo. No, Sí, eso sí, 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 si genial. vos lo programaste y en el momento que lo programaste ves que te ocurre eso, tal cual, dejar todo el resguardo para después poder Ahí hacer un está la segundo labor de intento los técnicos. con El el técnico tiene que material. guardar toda la información y ponerlo en el reporte. Bueno, tenemos que ir cerrando. Le contesto a Hugo que no está, por lo menos nosotros no estamos haciendo miembros inferiores, o si hemos hecho han sido anécdotas de femorales o below the knee. Así que no lo estamos usando por ahora ahí. Yo te pediría, Lucio y Sebastián, 2 palabras finales a cada uno para ir agradeciendo a todos, especialmente a Ciprotec que nos invitó a esto y así vamos cerrando. Lucio. La verdad que a mí es una tecnología eh, tanto coronario como periférico que con la cantidad de calcio que estamos viendo ahora, más con el aumento de los pacientes diabéticos, más cuando estamos tratando mucha gente más añosa, tenemos que poder hacer una angioplastia de precisión. Y para poder hacer una angioplastia de precisión con poca tasa o menor tasa de restenosis y de que vuelva, tenemos que usar todos los mecanismos para evitar esa restenosis. Y eso dentro del calcio, tenemos que poder modificar el calcio, ya sea de lo más básico con balón no complaciente,
hasta cuando el calcio y la calcificación es tan importante que tenemos que usar métodos como o Rotablator o IBL, pero tenemos que tener ese concepto de no pongamos un stent si no modificamos bien la placa de calcio. No lo hagamos. Porque ese paciente puede venir o con una restenosis como lo más leve o con una stent trombosis y es peor. Así que tratemos de hacer esa medicina. Paremos todas las veces que hagamos y hasta que no tengamos los dispositivos adecuados, no lo pensemos en el paciente primero, porque es una persona y después un paciente. Eh, Tengo muy buenos resultados, me gusta usarlo, hay que usarlo en forma adecuada, ni de más ni de menos, pero en los casos que hay que usarlo, hay que mantenerse firme para decir, lo tengo que usar porque el paciente no tengo otra opción. Eh, Me parece que eso es un poco lo que quería decir y nada, Mil agradecer a gracias, Lucio. Secotec por todo esto. Sebastián. Bueno, no, yo creo muy parecido a lo que plantearon a lo largo de toda la discusión. Es una curva de aprendizaje breve, es un método simple, seguro y eficaz, tal cual lo mencionamos. Creo que es una tecnología que es muy ubicua, tiene mucha adaptabilidad a los diferentes territorios, coronario, vascular, periférico, y realmente hay que creer, involucrarse, tener una casuística para poder de a poco ir eligiendo cada vez mejor los casos y, como decía Lucio, defenderlo y uno decir, mira, en este caso es necesario, creo que tiene algunas ventajas frente a escenarios que mencionamos a lo largo de toda la discusión, como las bifurcaciones, como eh, la necesidad de no tener que tener imágenes todo el tiempo disponibles para poder llevar adelante su uso, y me parece también muy importante que es una tecnología que viene en amplio crecimiento y que cada vez tiene más uso alrededor del mundo y más mejoras para diferentes territorios. Así que muy agradecido de compartir esto con ustedes. Bueno, mil gracias a todos, no mucho más para agregar, coincido con ustedes, creo que tenemos que usar todas las armas que tenemos para que la angioplastia sea mejor que la cirugía y que no sigamos haciendo estudios randomizados y después cuando terminan y las conclusiones no son las que esperábamos, decir, bueno, pero si hubiéramos usado algo, si hubiéramos usado tal cosa, eso es un error que venimos cometiendo los intervencionistas desde hace por lo menos unos 15 años. Así Y que espero que eso lo lo otro, cambiemos. Oscar, que si cualquier persona del público de Latinoamérica quieren alguna consulta, interconsulta, que se contacten con nosotros. Estamos abiertos a ayudar, a poder compartir nuestra experiencia y nada, y trabajar en conjunto entre los representantes, entre nosotros, los que podemos tener un poco más de experiencia con casos y ayudarlos a tomar conductas para que esto sea cada vez mejor y trabajar en equipo. Así que les agradezco muchísimo eso. Dale, mil gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias a Ciprotec de nuevo. Chau, chau. Buenas noches. Que descansen.